Comenzamos ya la Cuaresma y el primer domingo se considera el misterio del mal, que es un enigma antropológico. San Pablo lo dice con unas frases muy claras en las que todos nos sentimos identificados. El bien que quiero hacer, no lo hago. El mal que quiero evitar, eso es lo que hago. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No hace falta ser un escritor sagrado, estar inspirado por el Espíritu Santo para decir esas palabras. De hecho, algún poeta romano había dicho palabras parecidas por esa misma época. Y en el fondo basta con ser hombre para darse cuenta de que a todos nos pasa lo mismo. Nos proponemos grandes obras y luego no somos capaces de cumplir ni siquiera la cuota inicial de lo que habíamos pensado. Es la conciencia de la propia debilidad, incluso el temor a perder la batalla definitiva, que nos puede vencer, sentirse uno incapaz de ganar esta batalla, esta guerra. Y nos preguntamos entonces por el sentido de las tentaciones. ¿Por qué si yo me propongo hacer el bien termino obrando mal? ¿Por qué si quiero aprovechar el tiempo, estudiar a fondo, hacer cosas buenas, luego termino dilapidando el tiempo o incluso con la posibilidad del pecado? Pues Jesús ahí sí ya ofrece, desde el punto de vista de la revelación, la respuesta a estas profundas inquietudes del ser humano. Y lo hace con su misterio pascual, con su propia vida, y por eso la Iglesia usa estos 40 días de la Cuaresma para prepararse, para celebrar ese misterio y para meditarlo durante 40 días, que es todo lo que significa el misterio de la muerte de Jesús. De ese modo, la muerte en el Calvario, padeciendo del modo en que padeció. Pero no solamente esos últimos minutos de su vida, esa muerte ignominiosa en el Calvario de la cruz, en el patíbulo de la cruz en el Calvario, revelación. Todo el tiempo, toda la existencia, toda la vida de Jesús nos manifiesta el mensaje que el Señor quiere darnos. Y en concreto, para este misterio, la posibilidad de obrar el mal, nos brinda su propio ejemplo, como vemos al comienzo de los Evangelios, que es el tema que se considera el primer domingo de la Cuaresma. Es como el pórtico por el cual se entra a este periodo de preparación. Dice el evangelista San Mateo: entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, para ser tentado por el diablo. También es un misterio que Jesús permita semejante intromisión del demonio en su vida y que sea una moción de la tercera persona de la Trinidad la que lo lleve al desierto. También, si uno compara el Nuevo con el Antiguo Testamento, ve que ahí también empieza esa identificación de Jesús con Moisés, que tiene esa relación del Jordán, del Tabor. Pero la primera actuación pública propiamente de Cristo es esta, el retiro espiritual, 40 días con sus noches en el desierto, donde vivía una existencia muy exigente, muy abnegada, de oración, ayuno. Algunos ven que por eso se dice 40 días con sus noches, porque en esa época los judíos, como los musulmanes, incluso hoy, el ayuno era de día, pero no de noche. Entonces, algunos acostumbran eso. Incluso el miércoles de ceniza alguien decía, o sea que a las 12:01 me puedo comer una mortadela. Pues sí, es verdad. Pero bueno, no es esa la actitud que se espera de la penitencia cuaresmal. Los musulmanes, y no es una crítica, tienen previsto que a las 6 de la tarde, antes que no había relojes o que no eran tan fiables, es cuando ya no se pueda distinguir un hilo blanco de un negro por la oscuridad, ya en ese momento se acaba el ayuno y entonces vénganos tu reino. Bueno, entonces Jesús dice, ayunó
los días y las noches, ¿no? 40 días con sus noches, comiendo pues lo mínimo, orando, preparando ese tiempo de gracia que se le venía, la redención de los hombres, la vida pública. Fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Una posible interpretación de por qué Dios permite esto es para darnos ejemplo. Él lo dirá también más adelante, hablando en concreto de la mansedumbre, de la humildad. Aprended de mí. Aprended de mí que una vida espiritual, que una vida de servicio, que una vida de búsqueda de la excelencia incluye el camino del sacrificio, de la oración, de la penitencia y también de la lucha espiritual, de la lucha ascética. Dios que permite ser tentado por una criatura, por el demonio. Además de garantizarnos que la batalla se puede vencer. No es poco mensaje ese. Cuando uno, como todos nosotros, tenemos la experiencia de la lucha y que en la lucha vencemos, pero que también con mucha frecuencia en la lucha somos vencidos, puede venir la tentación de la desesperanza. Y ese era como el planteamiento inicial que pretendía yo transmitir para comenzar la meditación. De verdad que todos tenemos la experiencia de la derrota y nos puede tentar el peligro de la desesperación, de pensar que no vamos a ser capaces de ser buenos cristianos, de cumplir esa meta de la santidad que el Señor nos propone, y entonces como sentir esa tentación de la desesperación. Entonces, la contemplación de la lucha de Jesús, la meditación sobre las tentaciones del Señor en el desierto, también tienen ese objetivo, llenarnos de ilusión, transmitirnos esperanza, convencernos de que con Él podremos. Si somos fieles, lo lograremos. De hecho, así le responde Jesús a San Pablo, cuando decía antes, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesús le respondió, te basta mi gracia, sé fiel y vencerás. Pues son unas palabras que lo llenan a uno de tranquilidad, decir, bueno, si dependiera de mí solamente, valiente gracia, pero como cuento con el Señor, tengo la garantía de que si soy fiel, voy a vencer, como han vencido tantos santos a lo largo de la historia. Y entonces, esta es también una llamada positiva, de ilusión. Tú y yo estamos llamados a ser santos, estamos llamados a ser otros Cristos, estamos llamados a llenar este mundo de alegría, de esperanza, de ilusión, de optimismo, y lo vamos a lograr, porque tenemos la capacidad de adquirir virtudes, de ejercitarnos, de crecer, de ser mejores personas, pero además el Señor nos brinda su gracia, nos brinda el auxilio de su ayuda, si somos fieles, si nos dejamos ayudar, si acudimos a las fuentes de la gracia, los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, llegaremos muy lejos, más lejos de lo que nunca podíamos haber soñado. Por eso decía San José María, soñad y os quedaréis cortos. Soñad en grandes obras de servicio, de apostolado, de ayuda, de crecimiento interior. Nos preguntamos por el sentido de la tentación y vamos avanzando en ese aprender de Cristo, de su ejemplo. Vamos a meditar entonces qué fue lo que le pasó a Jesús en esa primera escena fuerte que nos transmite el Evangelio de su lucha ascética. Recordemos antes que más adelante, cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, cuando le dicen, Padre, enséñanos a rezar, como Juan enseña a sus discípulos, Maestro. Y entonces Él les dice, pues cuando vayáis a orar, decid, Padre nuestro, que estás en el cielo. La oración más perfecta, que es la misma que nos enseñó Jesucristo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Uno se puede preguntar, ¿por qué, Señor, nos invitas a rezar de esta manera? ¿No sería más fácil pedir, puestos a pedir de una vez, no nos dejes enviar tentaciones, no nos envíes tentaciones, y así todos están contentos? Bueno, se ve que no. Eso quiere decir que la tentación en sí no es mala. Uno podría pensar, la tentación es mala porque lo tiende a uno al pecado, lo lleva a equivocarse, a obrar el mal cuando quería hacer bien. Pero resulta que Dios la permite. Es más, Él mismo permite ser tentado. Con lo cual concluimos que no es tan mala como parece.
porque es un ejercicio, es una ocasión de demostrarle al Señor nuestro amor, es una ocasión de crecer, como para el deportista, también las duras y las maduras son buenas circunstancias para crecer como profesional, aprender a subir montañas o aprender a enfrentar obstáculos más difíciles, para que luego en la competencia uno haya, al haberse experimentado, al haber entrenado, pues pueda vencer el obstáculo que aparece. Igual en la vida espiritual, las tentaciones son ocasiones que el Señor permite también para conocerse uno a sí mismo. Es una primera conclusión. Todos tenemos esa marca de la debilidad. Todos fuimos, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, un espíritu en un estado casi perfecto, pues, porque era hijo de Dios, con libertad. Dios nos podía haber creado autómatas, unos robots que hacían como lo que Él dijera, pero precisamente como cumbre de esa imagen de Dios en el hombre está el ser libre. Él nos quiere hijos libres, que respondamos afirmativamente porque nos da la gana, decía San José María, aunque suene como una grosería. O sea, que el amor sea espontáneo, natural, que nace del corazón, no porque estoy obligado. Y entonces en ese, y nos daba la gracia y la posibilidad de ser buenos, de obrar bien, de crecer en ese amor a Dios, en esa comunión con nuestros hermanos y con la creación. Pero en la primera de cambio, en la primera tentación, la embarramos. Adán y Eva cayeron. Y entonces quedó la naturaleza humana deteriorada. Me gustó esa palabra. En estos días estuve leyendo un manual de antropología teológica y esa frase es bonita, esa palabra, deterioro. La naturaleza humana queda herida por el pecado. Lutero después dirá que queda corrompida, y eso no es verdad, porque quedó una herida que se podía solucionar, ¿no? La corrupción es la que ya no tiene arreglo. Entonces él dice que es una misericordia, o sea que somos un desastre y Dios Dios como que lo disimula, se hace el que no es verdad, pues eso no es la interpretación adecuada. La enseñanza católica es que hemos quedado con una herida, con un deterioro por causa de ese pecado. Y eso es lo que explica lo que venimos diciendo de San Pablo. El bien que quiero hacer no lo hago y el mal que quiero evitar es lo que hago. ¿Por qué? Porque somos hijos de Adán y Eva, porque quedamos con esa herida. Entonces las tentaciones nos permiten conocer por dónde nos talla el zapato. Hay gente que le duele en el talón, quizá porque le queda estrecho. Hay otro que le duele en el dedo gordo. Hay otro que tiene un metatarso muy prolongado. Entonces, cada uno tiene una solución distinta. El juanete, bueno, cada uno lo que le toque, ¿no? Entonces también la tentación permite conocerse. Si mi problema es la lujuria, si mi problema es la soberbia, que la soberbia en el fondo es la madre de todos los vicios, no es la pereza, el desorden. Bueno, la tentación me muestra un poquito como una radiografía. Así como el médico también pide el síntoma, ¿dónde le duele? ¿No? Pues a ver si el problema es cardíaco, respiratorio, muscular, hepático, gastrointestinal. Bueno, dependiendo de lo que uno manifiesta, el médico sabe por dónde apuntar en el diagnóstico y el tratamiento. Igual nosotros en la vida espiritual, saber por dónde tendemos también nos permite conocernos, nos sirve para saber en qué puntos tenemos que crecer más. De hecho, San José María, hablando de este punto, decía, nos sirven para humillarnos. Uno a veces se cree, como dicen por ahí, el palito de la gaita, ¿no? Pues como el que cobra el córner y va y lo cabecea, y después resulta que uno no puede ni patear siquiera, ¿no? Y entonces las tentaciones nos sirven para humillarnos, para darnos cuenta de que no somos tan buenos como creemos, para comprender y ayudar con nuestra experiencia a otros, sabiendo que todos pasamos por las mismas dificultades, para amar la bondad de Dios. Y le decía, y podemos aprovechar a hacer nosotros en nuestro diálogo con el Señor, estas palabras, decirle, te amamos, Señor, porque cuando viene la tentación nos das la ayuda de tu fortaleza, de tu gracia, para que seamos victoriosos. Te agradecemos, Señor, que permitas que seamos probados para que seamos humildes.
O sea que tiene también su importancia para ser humildes, para no creernos tanto, saber que podemos caer facilito, ¿no? Se viene ahora a la mente el rey David, que era el rey David, ¿no? El amado de Dios, que había vencido a Goliat, al que el Señor había hecho rey sacándolo de los apriscos, que le había entregado el trono de Saúl, que mató Saúl a 1000, David a 10.000, gritaban los niños y las mujeres. Era el poeta, el autor de los salmos, el santo por excelencia, el privilegiado, el preferido de Dios. Y se lo creyó, confió en sus fuerzas, se puso en ocasión de pecado y terminó matando, adulterando, haciendo cantidad de pecados. Un hombre tan unido a Dios. ¿Por qué? Porque se descuidó, porque le falló la humildad. Y todos podemos tener experiencias a lo David, pues quizá no en materias tan graves, o de pronto sí, pero las tentaciones nos ayudan a humillarnos, a ser humildes, a confiar más en la gracia de Dios. Vamos a mirar entonces cómo obró Jesucristo para sacar también moralejas y aprendizajes para nuestra vida. El catecismo pregunta, ¿por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? Una buena pregunta, ¿no? Porque no apareció, no sé, un ángel en el momento de la tentación y atravesó con una espada a la serpiente aquella, o porque no le dio una luz bien grande decir que no, que es mentira, no le vayan a creer. No sé, ¿por qué permitió Dios que el primer hombre pecara? Y entonces responde con dos autores importantes, San León Magno y San Tomás de Aquino. San León Magno responde, la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. O sea, el demonio nos incitó a pecar para ver si así nos quitaba pues la gracia y el amor de Dios. Y resultó que Dios nos dio más de lo que teníamos antes del pecado. También Tomás de Aquino lo dice, por ejemplo, cuando uno peca, la confesión hace que uno termine mejor ubicado de lo que estaba antes de la caída, porque ha crecido en humildad, porque se ha reconocido pecador y Dios le ha perdonado, porque ha tenido una gracia nueva, porque está en comunión más pura y más íntima con el Señor. Bueno, Tomás de Aquino responde, ¿por qué permitió Dios que el hombre pecara? Nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios, en efecto, permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. De ahí las palabras de San Pablo, que coincidencialmente son la primera lectura de la misa del primer domingo. El Evangelio es las tentaciones de Jesús, la segunda lectura de San Pablo diciendo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, Adán impuso su ley con el pecado y Cristo la sobremejoró con la gracia. Y el canto del Exultet, lo que se canta el domingo de Pascua, cantaremos cuando el sacerdote ponga el cirio pascual en la mitad del presbiterio, empezará a cantarle. Oh feliz culpa, un pecado, ¿cómo así que un pecado feliz? ¿Cómo puede decir la Iglesia, oh feliz culpa, hablando del pecado original? Si estamos diciendo que es lo peor que nos pudo haber pasado, ¿no? Porque perdimos el estado original, perdimos la gracia, perdimos el estado natural de imagen y semejanza de Dios, y ahora viene la Iglesia a decir, oh feliz culpa. ¿Por qué? Porque mereció tal y tan grande Redentor. No sabemos qué hubiera pasado si no hubiera habido pecado original, si Cristo se hubiera encarnado o no, ya eso es teología ficción. Pero el caso es que hubo pecado original y Dios nos redimió. Inmediatamente después de salir Adán y Eva del paraíso terrenal, ocurre el protoevangelio, Génesis 3:16, cuando el Señor le promete a los primeros padres que un descendiente de ellos, una mujer, ¿no? Va a tener un hijo que aplastará la cabeza de la serpiente. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el tuyo, ella te aplastará la cabeza y tú le incidirás el calcañar. Oh feliz culpa, que mereció tal y tan grande Redentor. Entonces ahora sí, sin más preámbulos, veamos las tentaciones de Jesús. Volvemos al Evangelio de San Mateo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó.
pues nos podemos imaginar cómo será el hambre. Que en alguna parte se dice que comía raíces, que comía algunos grillos, pero bueno, que tampoco es que sea propiamente unos platos suculentos, ¿no? Era como lo mínimo para mantenerse en vida. Y entonces en ese momento viene la tentación de comer. Después de ayunar 40 días, al fin sintió hambre, el tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Y entonces me imagino la tentación cómo sería, ¿no? Los mejores panes, los más exquisitos, ¿no? El olor, el calor, el dulzor, bueno, todos los atractivos, tampoco va a insistir mucho, aunque ustedes acaban de merendar, pero el Señor sentiría, uy sí, ¿no? Esta piedra, además la piedra empezaría como a ponerse ahí que basta con hacer así y se convertiría pues en una poderosa dona, bueno, no sé. Y entonces Jesús le responde, pues la tentación es usar su filiación divina, el ser hijo de Dios, en servicio propio para satisfacer los apetitos naturales de la carne. Entonces él le contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La respuesta de Jesús invita a elevar la mirada, a no quedarse en resolver la situación corporal, en saciar el hambre, que en sí es una empresa loable y justa. Más bien propone pensar en el pan de la vida, en la palabra de Dios. Ahí está de por medio, ya como incoada la Eucaristía y la palabra de Dios, que en la misa está por eso el pan de la palabra, que se dice cuando se pronuncian las lecturas, y el pan de la Eucaristía, que se nos entrega después de la consagración. Benedicto XVI concluye esta tentación diciendo, el pan multiplicado milagrosamente recuerda de nuevo, porque el Señor lo hará más adelante, pero ya no en servicio propio, sino en servicio de la multitud, unas 30.000 personas, pues no tienen ningún problema en sacar pan de la nada, pues, o convertir 2 panes en 30.000 panes, eso lo va a hacer, pero para el servicio de los demás. El pan multiplicado milagrosamente recuerda de nuevo el milagro del maná en el desierto, y rebasándolo, señala al mismo tiempo que el verdadero alimento del hombre es el logos, la palabra eterna, el sentido eterno del que provenimos y en espera del cual vivimos. Por eso es que la respuesta de Jesús es, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan de la palabra, el pan de la Eucaristía. Son 2 aspectos muy importantes en la vida del cristiano y que podemos ir sacando propósitos también para nuestra vida. Cuidar más. El Papa Francisco lo ha dicho para esta Cuaresma, oír la palabra de Dios, no ser sordos como el rico Epulón, sino escuchar y convertirse. A escuchar estas palabras y decir, yo tengo que cambiar, en este caso concreto, a ver cómo lucho por apartarme de las tentaciones. Entonces el diablo lo llevó a la segunda tentación, lo llevó a la ciudad santa, a Jerusalén, lo puso en el alero del templo, Jerusalén está como en una montaña, y el alero del templo está en el extremo, y hay uno de esos bordes que ya da directamente a un precipicio, al torrente Cedrón, que es donde después Jesús hará la oración del huerto, ¿no? Pero pararse allí da vértigo. Y entonces se lo llevó ahí y le propuso la siguiente tentación. Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. O sea, tírate y haz parapente, que ya vendrán los ángeles y te sacarán, ¿no? Y entonces Jesús le dijo, sí, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El alero se convierte en una ocasión de pecado y Jesús responde que no hay que presumir. La virtud de la esperanza hay que saberla llevar. La presunción de la omnipotencia, dice el catecismo, o de la misericordia divina, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. Y por último, el diablo lo llevó de nuevo a un monte altísimo y les mostró los reinos del mundo. Es una visión, ¿no? La gloria. Y le dijo, todo esto te daré, si te me postras y me adoras. Es la típica tentación del falso Mesías, la del poder humano, la vanagloria del mundo. Que dicen por ahí que antes los reyes tenían a una persona que iba mandándole como estas bombitas de pompas de jabón, y que otro le decía, sic transit gloria mundi, ¿no? Diciendo, no te lo creas que la gloria del mundo pasa
de un modo muy efímero, como las pompas de jabón. Vemos reyes que terminan en la cárcel, bueno, etcétera. Como el poder humano no baja al sepulcro la tarjeta de crédito. Nadie compra más minutos de vida con sus millones. Por eso la reacción de Jesús es inmediata. Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. San José María invita a seguir este ejemplo. Aprendamos de Jesús, dice en la homilía que comenta en Es Cristo que pasa, en el número 60, 62. Aprendamos de Jesús. Su actitud al oponerse a toda gloria humana está en perfecta correlación con la grandeza de una misión única, la del Hijo amadísimo de Dios que se encarna para salvar a los hombres. Es más grande la misión de servir que el tener unos poderes humanos, unos dineros, una gloria. Nos sirve a nosotros también de ejemplo. El cristiano que siguiendo a Cristo vive en esa actitud de completa adoración del Padre, recibe también del Señor palabras de amorosa solicitud, como dice el Salmo 91, porque espera en mí lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Contemplar las tentaciones de Jesús, cómo reacciona ante las insinuaciones del maligno, puede servirnos para compararlos con las nuestras. Benedicto XVI decía que cuando un sacerdote prepara la homilía del domingo, tiene que estar dándole vueltas y decir, ¿qué dice el Evangelio? ¿Qué dice? Que Jesús fue tentado. ¿Qué me dice a mí? Entonces yo meditando esto esta semana decía, podemos comparar las tentaciones de Jesús con nuestras propias tentaciones. Y nos daremos cuenta que son las mismas. ¿Qué queremos nosotros? Satisfacer los deseos de la carne, ser poderosos, gloriosos, y que Dios nos ayude y nos ahorre el esfuerzo. Son las mismas tentaciones. Y Jesús permitió ser tentado ahí. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en la respuesta, en que nosotros lamentablemente pues o decimos que sí al demonio o al menos lo contemplamos. En cambio Jesús responde con fortaleza a las primeras de cambio. Vete, Satanás, apártate de mí. Pueden sernos útiles también, como decíamos al comienzo, para conocernos, para crecer en humildad y en fe. Cuando Santo Tomás habla de ese tentar, que la tentación significa poner a prueba una virtud, especialmente la virtud a la que se refiere es a la virtud de la fe. Es creer en Dios, que el negocio que Dios nos propone es mejor, que los premios que el Señor nos ofrece son más grandes que esas bagatelas efímeras, pasajeras que nos ofrece el diablo. Nada más comienza el placer, ya se termina. Pues uno piensa en Adán y Eva, seréis como dioses, y se lo creyeron, y después no eran como dioses, ¿no? Quedaron desnudos, perdieron todo lo que tenían, ¿no? El tesoro que dilapidaron por haberse creído que iban a ser como dioses. Igual historia contamos nosotros cuando le creemos a esas tentaciones. Por eso el Papa Francisco aconsejaba hace poco que cuando nos sintamos tentados, la solución está en rezar, no en dialogar. Esa es la clave, luchar, pero no confiar solo en nuestras fuerzas. Es más, sospechar de nuestra debilidad, huir de las ocasiones, darse cuenta que somos débiles. Entonces, más bien, sacar el cuerpo, esconderse, no entrar al trapo. Poner medios para alejarnos, para crecer en virtudes relacionadas con ese defecto de nuestro carácter. Lo que dicen por ahí, poner tierra por medio. Pero sobre todo, acudir a la fuerza de la gracia. A mí me gustan mucho algunas novelas así, que terminan en que, ahora me viene a la mente cómo termina Trafalgar, que es un muchacho enamorado, un amor platónico y tal, luego la otra termina casada pues con uno de su altura. Y le proponen que se haga como mayordomo, y dice, no, yo me voy de aquí. ¿Eso es qué? Cobardía, ¿no? Es la valentía de decir, si yo me quedo aquí con una mujer a la que amo, que ya está casada, va usted a saber qué puede pasar, no, yo me voy. Y no pasa nada. Si yo me voy, pongo tierra por medio, no caigo en la tentación, seguro. Pero sobre todo acudir a la fuerza de la gracia, pedir la ayuda divina, acudir a los sacramentos, a la dirección espiritual, a la confesión, a la oración, encendernos en el amor de Dios. Dice San José María, la tentación se puede rechazar fácilmente. Ante el mínimo grado de gracia es suficiente, cita Santo Tomás de Aquino, aún
aún el mínimo grado de gracia es suficiente para resistir a cualquier concupiscencia y merecer la vida eterna. Tengo que reconocer que esto a mí me impresionó. El mínimo grado de gracia es suficiente para rechazar las tentaciones. Claro, es la gracia de Dios. O sea que si uno cae, si uno se enreda es por tonto, ¿no? Dígase otra palabra más fuerte, pero como estás delante del Señor no lo va a decir. Lo que no conviene hacer de ninguna manera es dialogar con las pasiones que quieren desbordarse. Huir. La mejor estrategia, el mejor consejo es, ante la tentación, huye. Ten la cobardía de ser valiente y huye, corre. Poco se habla al predicar sobre la tentación de otra promesa que hace el mismo Dios en el Apocalipsis. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono eterno. Con ese triunfo divino es como concluye cada una de las tentaciones. Y la escena se cierra con una despedida triunfal. Y aquí que se acercaron los ángeles y los servían. La liturgia de las horas, al comienzo de la Cuaresma, nos invita a acudir a Jesús como nuestro defensor. No sé si a ustedes les ha tocado tener un hermano mayor que los defendía cuando había peleas con amigos. Yo no tuve esa ventaja. Pero ese hermano mayor es Jesucristo, que nos defiende para que no caigamos en la tentación. La oración dice, vela sobre nosotros, Salvador eterno, sé tú nuestro protector, que no nos sorprenda el tentador astuto. Concluimos con unas palabras de San José María en una meditación que predicaba un día como hoy, la víspera de las tentaciones de Jesús. Y aconsejaba, acude a la Señora Madre Nuestra, sábado, Día de la Virgen, ten un coloquio con la Virgen y de paso contempla al Señor. Juan Pablo II decía contemplar a Jesús con los ojos de María, como se hace en el Rosario. Contempla al Señor en aquellos días de su ayuno, de su retiro y en aquellos momentos de tentación y de victoria. No olvidéis que si tenéis que luchar, el Señor es nuestro modelo y que por eso, siendo Dios, permitió que le tentaran para que nos llenáramos de ánimo, para que estemos seguros de la victoria, porque el Señor no pierde batallas y estando unidos a Él, nunca seremos vencidos.